hermanos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien, gloria a Dios. Muy bendecidos. Muy Amén. ¿Cómo es? Edith dice, bendecido y en victoria. Así es. Amén. Así tiene que ser. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie acerca de la naturaleza distintiva. Eh, he, he orado mucho, hermanos, en preparando esta enseñanza. Pues no solamente la de esta noche, sino toda esta serie. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que yo quiero y le ruego al Señor de que nos muestre qué es lo que Él realmente quiere de nosotros como su iglesia. Porque quizás lo más fácil es simplemente remitirnos a lo que hemos creído o lo que nos han enseñado por años y se acabó. Pero pensando en que el Señor demanda de nosotros que tracemos bien, que usemos bien la palabra de verdad, entonces cabe una pregunta. ¿Y qué tal si durante todos estos años nos hemos equivocado? ¿Puede pasar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay esa probabilidad? Bueno, yo creo que no podríamos negarlo que en ninguna manera el poder de Dios, de la nada, nada sale. Entonces, podría ser la posibilidad de que de no creerle a Dios, yo no creo. No, hermano, no es la posibilidad de no creerle a Dios, sino es la posibilidad de que nosotros, como iglesia, en la práctica, en algunas de nuestras prácticas, podamos estar equivocados. Sí, claro. Sí, claro, sí, eso sí. Y hemos, por muchos años estuvimos peleando y haciendo cosas. Pues cuando yo empecé el cristianismo era para ir a discutir en los parques, defender la doctrina con los pentecostés, con los mormones, con los testigos de Jehová. Y eso era como lo que era que se hacía. Claro, repartir literatura y eso, pero en los parques nos formó una polémica tremenda. En el Parque Bolívar a mí me tocaba en aquellos tiempos refutar mucho y contra los testigos de Jehová, porque cuando yo me hice con ellos un tiempo, aprendí también de ellos y ya tenía forma de refutar sobre su doctrina, sí. Y porque para mí la doctrina, lamentablemente la doctrina que blasfemia que es no creer en Jesús como Dios. Y ellos no creen en Jesús como Dios, entonces para mí ellos, qué pesar, ellos están No, eso muy... es claro, eso es claro, hermano Alejandro. Sin embargo, bueno, digamos lo que, pues tal vez pues, con las sectas, pues nosotros tenemos unas bases, no las quiero llamar doctrinales, sino unas bases bíblicas que nos distancian y que son unas cosas, digámoslo así, irreconciliables. O sea, yo no voy a venir a enseñar de que Jesucristo no es Dios, porque la Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios y que es Dios desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, que dice la Biblia que por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces, hay unas diferencias que son irreconciliables porque y tenemos bases escriturales para decir creemos en esto. Sin embargo, hay otras en las que nosotros simple y llanamente nos hemos dedicado a tragar entero, por así decirlo. Voy a poner cosas solamente, por ejemplo, cosas solamente en el ejemplo, ¿sí? Que no estoy diciendo
que están bien, que están mal, que lo debemos hacer o que no lo debemos hacer. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Y qué tal si alzamos las manos? Si alguien quiere alzar las manos al momento de cantar. ¿Y si alguien quiere alzar las manos al momento de orar? ¿Por qué Pues no? de hecho, Normal. si quieren un martillazo, si quieren un texto de martillazo, Pablo lo dice en Corintios, que los hombres levanten manos santas para orar. ¿Sí? Entonces nosotros nos hemos ido como, a ver, digámoslo así, por tradición. Escuchen muy bien la palabra que estoy utilizando, tradición. Las iglesias de Cristo han manejado una doctrina ultra ortodoxa, es decir, muy, muy conservadora, pero ahí es donde, tranquila hermana Angie, que el dolor de cabeza es para mí. Todos estos días el dolor de cabeza ha sido para mí, el cortocircuito ha sido para mí, porque listo, hemos tenido esto, pero ¿bajo qué base? ¿Cuál es la base? Ojo, escritural, más no doctrinal. Porque la base doctrinal nos llevaría únicamente a, hermano, así nos enseñaron. Porque esa sería la única base. Volvimos doctrina a la tradición. Ahora, si vamos al ejemplo, entonces será que a nosotros nos falta un poquito de nobleza. Porque Pablo dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, no diciendo que los de Tesalónica no eran nobles, pero dice que ellos eran más. Y la razón por qué eran más es porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que se les estaban diciendo es cierto. Entonces nosotros muchas veces, nuestras bases doctrinales son tradición. Sí, tenemos 1 o 2 textos por ahí con el que nos aferramos, del que nos aferramos, nos ponemos el cuchillo entre los dientes y es así. Pero aunque hay unas diferencias, hay cosas que son innegociables. Sí. Y una de ellas, tal vez la única que es innegociable, es el bautismo para salvación. No hay otra forma. Miren, hermanos, ahorita estamos en un pensamiento de hagámonos discípulos, vamos a volvernos discípulos, seamos discípulos como los del primer siglo. Estamos en ese boom, ¿cierto? O en esa intención del corazón, ¿verdad? Esa es la intención del corazón que tenemos. Ese es el deseo que tenemos como iglesia. Así es. Así es. Ok. Como esa es la intención, como ese es el deseo, si yo me remito al texto bíblico, resulta y sucede que la única forma de yo hacerme discípulo es bautizándome. Si yo no me bautizo, no puedo ser discípulo. Si yo no me bautizo, no soy añadido a la iglesia del Señor. Si yo no me bautizo, no soy sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, No se nace de nuevo tampoco. ¿Cómo? No se nace de nuevo tampoco. No se nace de nuevo. No se nace de nuevo, no soy una nueva criatura. Sin el bautismo no hay nada de eso. O sea, que sin bautismo no hay nada. Entonces, pues, y miren que esto no lo vamos a basar en la tradición. Tenemos una base escritural. Hay una base escritural para esto. Miren todos los términos, todos los textos todo lo que les he dicho, y ustedes lo han relacionado inmediatamente con textos del Nuevo Testamento, ¿sí o no?
Sí. Perdón, ¿cómo es la pregunta? Todo lo que les dije, que sin bautismo no soy todo eso está discípulo, escrito. Todo eso está escrito. todo tiene una base escritural. Entonces, miren qué diferencia es cuando yo puedo decir, esta es la base escritural, a cuando yo digo, esta es la base doctrinal. Porque la base doctrinal, la doctrina, no es más que la interpretación que los hombres le hemos dado al texto. Pero cuando yo leo Marcos 16, y acá lo tengo, permítanme compartirlo porque lo tengo, que se me hizo, de celeste. Compartir. ¿Sí? Mire, estamos en Marcos capítulo 16. Miren el versículo 15. Dice, ese que puse ahí en azulito, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ojo el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será, lean Salvo. ustedes, Salvo. el que no creyere será Condenado. condenado. Hermanos, la Biblia me está diciendo que la única forma de yo ser discípulo es bautizándome. La Biblia me está diciendo que la única forma de yo ser salvo es bautizándome, naciendo de nuevo. Entonces, mire que esto es una base escritural. ¿Quién puede refutar eso? Nadie. Sí, Satanás. Nadie lo puede refutar. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Tengo un amigo que dice, che, loco. Algo que usan, sí, algo que usan para refutar eso es que en esos versículos, en el original, no existe del versículo 9 al algo, o sea, el 16 no está en el original. Pero de todos modos, si te vas a ¿cuál es? Mateo 28. Si te vas a Mateo 28, de todos modos, ahí puedes ratificar de la importancia del bautismo que le dio nuestro Señor Jesucristo, porque para ser discípulos tienes que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todo lo que Él enseñó. Ok, entonces mire que sí. Entonces mire, tengo un amigo, Jorge Quintana, que es uruguayo, entonces él me dice, che, loco, no se puede refutar lo irrefutable. O sea, en Colombia es de noche. ¿Sí o no? Sí. Elizabeth, ¿qué estás acá en Colombia? Ya Fernández, estás en Colombia. Señor. Giomer, estás en Colombia. ¿Es de noche o no es de noche en este momento? Sí, es de noche. Sí, es de noche. No, hermana Elizabeth, qué bien. O sea, yo no puedo salir a decir, no, estoy de día, estamos de día. No. En Houston es de noche. Hasta ahora sí. Por eso Lidia ya está en la casa. Sí. Ya está en Colorado, que es una hora antes, ya está de noche. Señor. Entonces, no refutamos. Mire, miren la diferencia. Cuando yo tengo una base escritural amplia, sí, no un solo texto, que me van a mostrar la importancia del bautismo. Entonces, nacer de nuevo, había que nacer de nuevo, dijo Jesús. Para ser discípulo tengo que ser bautizado. Para recibir el perdón de pecado y ser sellado por el Espíritu Santo, necesito ser bautizado. Y si a eso voy, para el que me quiere refutar la importancia del bautismo, diciéndome que el versículo 16 de Marcos no estaba en el texto original. Pero ojo, Daniel, que no estaba en el texto original de los rollos del Mar Muerto. En manuscritos más antiguos sí estaba. Solamente que falta un Me segmento gustaría en los tener algo rollos al del... respecto para ponérselos en la cara. Entonces, es muy importante. Pero mire, cuando eso pasa, es el que quiere refutar lo irrefutable. El que quiere decir, no, mire, el bautismo no es importante para salvación porque Marcos 16
a partir del versículo 9 hasta el final no estaba en el texto original. Ahí cabe una pregunta. Yo a esa persona le haré una pregunta. Si no estaba, ¿quién lo puso? Porque yo estoy aceptando, somos personas que aceptamos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. ¿O no? Amén. Ahora, vamos a la práctica. ¿Por qué muchas personas temen el bautismo? Pues no creo que sean alérgicos al agua. Quiero pensar de que no es que sean cochinos y no se bañen y le tengan miedo al agua. Yo espero y aspiro que se bañen por lo menos una vez al día, ¿sí? Porque si no ya no ya no huelen, ya saben, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Nosotros hemos puesto unos cánones demasiado elevados. Yo voy a insistir, hermanos, que nosotros somos lo más parecido a los fariseos del tiempo de Jesús. Porque a nosotros nos fascina engrandecer las cosas que las cosas que los demás tienen que hacer, no las que todos tendríamos que hacer. Entonces, nosotros cuando salimos a evangelizar, queremos estar seguros de que esa persona que toma la decisión de bautizarse va a vivir en la más perfecta santidad. Mejor dicho, Jesucristo y el tipo este. Cuando todos sabemos en nuestro diario vivir, en nuestras propias vidas, que no es así, o me equivoco. Pero miremos lo que dice la Biblia, porque yo esto no lo quiero sustentar con mis palabras, quiero sustentarlo con lo que dice la Biblia, de que el bautismo es para salvación. Entonces mire lo que, vamos a recordar acá rápidamente, lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? El bautismo es fundamental para la salvación, no es tan solo un acto de obediencia, el bautismo es vital para nuestra salvación. En nuestro ID celestial, pues allí nacemos o nos convertimos en ciudadanos del cielo. Mira lo que dice el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro en su carta? Que el bautismo sí es ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué no quita el bautismo? Las inmundicias del pecado. La inmundicia de la carne. Esa es la lucha a la que nosotros vamos a entrar. Una vez yo me hago discípulo, esa es la lucha a la que yo voy a entrar. Ay, hermano, pero es que entonces yo no me hago discípulo porque es que antes de ser discípulo yo no tenía esa lucha. Obvio, ahí estabas enredado, pertenecías al reino de las tinieblas, entonces pues ¿qué lucha vas a tener si estabas ahí? Se lucha es ¿por qué? Porque ahora pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo de Dios. Amén. 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 Entonces, ahí es donde viene la lucha. Pero dice que el bautismo nos salva. ¿Qué no nos quita el bautismo? Hombre, el bautismo no nos quita las inmundicias en las que nosotros estábamos antes. Y las inmundicias que encontramos a disposición en el mundo. Pero sí me da pero sí me da la aspiración a una buena conciencia.
Es decir, ahí es donde el bautismo entra. No es que yo automáticamente me volví en la blanca palomita. Yo ahorita soy, entonces me bauticé y ya. Póngame en aureola y póngame en alas. No. Lo que sí tengo es una conciencia renovada que me dice, hey, muñeco, por ahí no es. Me da una conciencia sensible. Es más, me cambia la conciencia cauterizada que ya tenía. Las personas en el mundo, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿a poco no teníamos una conciencia cauterizada? ¿Tienen? Oiga, pero no me dejen hablando solo. Creo que no me están escuchando. Yo creo que todos pusieron una foto ahí y me dejaron aquí Estamos solo. concentrados, hermano, estamos concentrados. Estamos con... No, pero participen, pues, que los monólogos me asustan. Entonces, mire, nosotros, cuando estábamos en el mundo, ¿teníamos o no teníamos una conciencia cauterizada? Sí, señor. Claro. ¿Sí? O sea, el mundo está tan cauterizado que una persona es buena, ¿por qué? No, él no mata, él no roba. Ayuda a la Miente, gente. pero pues, evade los impuestos, pero no es asesino. Si le roba algo a la compañía, Roba, pero da. herramientas o alguna cosa, también está bien. Le ayuda a la gente. Mire, exactamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en países como los nuestros, como México, como Colombia, sí que vivimos eso, porque esa es la cultura de los carteles de la droga, de los narcos. Nadie puede negar que lo que hacen es muy malo. Pues el simple hecho de llenar la sociedad de drogas para que la gente se destruya, ya eso es malo en sí, ¿cierto? Ya eso sume en todo lo que hacen. Pero resulta y sucede que para muchos, estos señores, pues son lo más querido. No, son súper buena gente porque ayudan. Acá en Medellín hay un barrio que se llama el barrio Pablo Escobar Gaviria. Sí. ¿Y saben por qué se llama así? ¿Por qué lo hizo? Porque él lo hizo. Porque él lo construyó y le regaló esa casa, esas casas terminadas. O sea, él compró todo el terreno, él construyó todas las casas y se las regaló a 150 familias pobres. Imagínense. Qué buena obra, ¿cierto? Mm. La pregunta es, ¿cuántas casas tengo que regalar para equiparar una buena obra con la cantidad de muertos que tiene ese señor? ¿Cuántas hay que hacer? Pero esas son las conciencias cauterizadas. Y nosotros estábamos ahí. Y cuando nosotros salimos a hacer Plan Jericó, cuando nosotros salimos a evangelizar, nos estamos encontrando personas que desde afuera, están ansiosos de encontrar paz, de encontrar tranquilidad, de encontrar lo que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque tienen unos vacíos enormes en su corazón. Pero esas personas se van a bautizar y cuando esas personas se bautizan, ellos van a tener la aspiración a tener una mejor conciencia. ¿Y saben qué es? ¿Saben para mí qué es esa intención o aspiración a tener una mejor conciencia? No es nada más ni nada menos que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mm. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos la iglesia del Señor. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, pero hasta ahí, en la teoría. Porque cuidadito, hermano, con hablar de la obra del Espíritu Santo. Ojo, ojo con el hermano Leonel, que está ahí como volviéndose medio pentecostal.
medio pentecostal. No, hermano, no podemos hablar de que el Señor nos revela, de que el Señor nos habla al corazón. ¿Por qué? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? O sea, veo cristianos, veo predicadores incluso, veo líderes en congregaciones que prefieren creer en casualidades, en corazonadas, a creer que puede ser el Espíritu Santo el que los está moviendo. Y solo por una razón. ¿Saben cuál es? La soberbia. La soberbia que por años nos ha caracterizado. Esa soberbia de que somos los únicos. Esa soberbia de los que somos los que tenemos la verdad absoluta y nos sentamos en ella, y el que no piensa igual a mí es un inquilino permanente del piso 7 del infierno. Porque todo el que no piensa igual a mí, todo el que no piensa igual a nosotros, está condenado. Cuando la Biblia dice que es el que no cree y no se bautiza, es el que se va a condenar. Allá. Nosotros, hermanos, necesitamos ser más concretos con lo que dice la Biblia. Yo quiero que nosotros nos comportemos como discípulos, pero a nosotros nos sobra doctrina, pero nos falta vida. A nosotros nos sobra Biblia, pero nos falta vida. Y es por eso que a veces estamos ahí tambaleando más de lo que normalmente deberíamos tambalear, porque no estamos viviendo. Miren, hermanos, qué bueno, porque en lo que dice Jesús en Mateo, o lo que dice Mateo de las palabras de Jesús de la gran comisión es, y después de bautizarlos, enséñele todas las cosas. Enséñele de que es una persona justa. Eso es una... Ustedes sabían que cuando nos bautizamos nos volvemos justos, Amén. que fuimos justificados. Sí. Es decir, éramos culpables y nos declararon justos. Que vivimos en un proceso constante de santificación, pero que por difícil que nos parezca, por difícil que haya muchas cosas, Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, del cristal de la sangre de Jesucristo, y que es allí donde nosotros podemos hacer. Miren, cuando se habla de crianza de niños, de los hijos, de educar a los niños, siempre se nos recomienda reforzar lo positivo en ellos. ¿Cierto que sí? Hermana Angie, usted es abuela, Sí. enseña a niños. ¿No es así que funciona? Reforzar lo positivo. Ujú. Pregunto, ¿estamos nosotros reforzando lo positivo en nuestros hermanos? No. Porque si yo empiezo a reforzar lo positivo, si yo empiezo a decirle, mira, Elizabeth, siéntete feliz de que tú eres, a los ojos de Dios, tú eres una mujer justa. Tú eres una mujer santa. Y esas cosas, cuando nos las dicen, pues uno como que inmediatamente empieza a hacer ese balance, ese inventario mental, personal, y no, pero me falta mucho. Pero bueno, el Señor me está viendo así, aún con lo que me falta. Me voy a esforzar más para que me falte menos. ¿Funciona así o no funciona así? Sí. Pero para nosotros, ¿qué es más fácil? Mira, Yamil,
Por más que te cortes el pelo como yo, estás mal, muchacho. Tú no puedes, ¿cómo así que tú eres cristiano y haciendo eso? Dígame si esas palabras motivan. Claro. Dígame si esas palabras animan. Y dígame en cuál de las dos cosas es la que por años hemos hecho en la iglesia de Cristo. ¿La primera o la segunda? Juzgar. Juzgar. ¿Cuál? Juzgar. Echar dedo. La segunda. Señalamos, 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 señalamos. Y todo el que no piensa igual a mí, ya saben que es inquilino de alguno de los pisos en el infierno. Ojo, hermanos, nosotros no estamos para juzgar a nadie. El Espíritu Santo juzga, el Espíritu Santo redarguye, nos convence, pero nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros pensamos, y antes de usted decirle a una persona, no, mira, es que tú estás equivocado porque doctrinalmente, piensa primero si eso que tú llamas doctrina tiene una base escritural sólida e irrefutable. O si eso es simplemente lo que te han enseñado desde la niñez. ¿Qué piensan? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros necesitamos entonces comprender eso. El bautismo nos sirve para eso. En el bautismo nos volvemos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, qué importante es el bautismo. Hay algo, hermanitos, no es negociable. No es, si quiero, parte de la naturaleza distintiva de la iglesia del Señor, es el bautismo. Para salvación, más no como acto de obediencia, no como acto de, bueno, chévere, me voy a bautizar porque voy a pertenecer a este grupo de gente tan buena. No. Recuerde que cuando las personas se bautizan, el Señor las añade a su iglesia. Si alguien quiere ir al cielo, el cielo es solamente para los ciudadanos del cielo. Si alguien quiere ir al cielo, necesita bautizarse. Si alguien quiere ser ciudadano del cielo, necesita nacer de nuevo. Y si alguien quiere ser ciudadano del cielo, necesita ser sellado. Tenemos que tener el sello, ¿cierto? Es bueno tener un pasaporte con muchos sellos. Eso, cuando una persona tiene un pasaporte sellado de varios países, ayuda a que te den ciertas visas más fácil. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos llegar con el único sello que sirve para entrar al cielo. ¿Y saben cuál es ese sello? Espíritu ¿Cuál? Santo. El Bautizo. Espíritu Santo. ¿Y dónde se nos da el sello del Espíritu Santo? En el bautismo. En el bautismo. Arrepiéntase, bautícese, para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano, con toda la ilustración que hemos tenido, lleguemos a un veredicto. El bautismo hace parte esencial de la naturaleza distintiva de la iglesia, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Se puede ser discípulo sin ser bautizado? Mm.
¿Se puede ir al cielo sin nacer de nuevo? No. ¿Se puede obtener la redención de los pecados sin tener el sello del Espíritu Santo? No, no. Entonces, los animo a que sigamos firmes en esta convicción. Amén. Los animo a que cuando salgamos a hacer plan Jericó, a que cuando salgamos a evangelizar, enfoquémonos en lo que importa. Y lo que importa es la salvación de esa alma que nos está escuchando. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad de conversar con esa persona, pero a nosotros nos fascina perder el tiempo. Y digo que nos fascina perder el tiempo porque nos encanta meternos en discusiones medievales. Es que usted se va a ir al infierno porque cree en la Virgen de Guadalupe. Y de pronto usted también se va a ir al infierno por estar perdiendo el tiempo, regañando y juzgando a la gente en vez de decirle lo que necesita hacer para ser salvo. Ay, hermano, pero es que si esa persona cree tanto en la Virgen, ¿cómo se va a bautizar? Pues porque la Virgen no le está dando lo que Jesús le ofrece. Lo de que lo que viene, si sigue o no sigue siendo mariano, es lo que viene en el discipulado, lo que viene después. Pero nosotros queremos que ellos entiendan absolutamente todo para que tomen una decisión. Nos fascina quedarnos con el punto, nos fascina quedarnos con la razón. Entonces, cuando salimos a pelear, cuando salimos a predicar, cuando salimos a regañar a la gente, cuando salimos a compartir del evangelio, aquí el punto no es si esa persona entiende o no lo que necesita para ser salvo. Pero ¿saben qué, hermanos? Muy pocas veces en la historia, estas personas han dicho, uy, sí, de verdad, yo estaba muy equivocado creyendo en la Virgen. Pasa cuando nos vamos simplemente a las plazas o a hablar con la gente, a juzgar, a señalarle su creencia, no pasa. No pasa. Vea, les voy a enseñar un método, pues, les voy a compartir un método, no les voy a enseñar, les voy a compartir un método. Bien pagano, eso sí. El método es bien pagano. Pero hagan lo que hacía Alejandro Magno. El tipo era capaz de arrodillarse ante cualquier dios para después salir del templo a conquistar el pueblo. Y eso hacía Alejandro, en serio, eso hacía Alejandro Magno. Ese llevó la transculturización babilónica, la llevó a lo más alto, porque el tipo era eso, el tipo llegaba se arrodillaba ante cualquier dios. Entonces, claro, la gente del pueblo lo veía y que decía la gente, ay no, pero es que él cree en el mismo Dios, tan querido ese rey, mire, viene a adorar con nosotros. Y después, a cortar cabezas. ¿Sí? Pensemos en esto. No estoy diciendo con eso, hermanos, mire, yo no estoy diciendo con eso que se vuelvan. Hay un hermano, el hermano Pedro, hasta donde mi memoria, él no fue compañero mío en la escuela, sino que él entró un par de promociones después, pero dejó una marca allí, porque el hermano tuvo algo para que los testigos de Jehová nunca más volvieran a tocar la puerta de su casa. Eso es un golazo. Eso es un gol. ¿Y saben qué era? Porque cuando llegaban y le tocaban la puerta, hola, buenas tardes. Ay, mire, somos los testigos de Jehová, vinimos a compartir un mensaje de la Biblia. El hermano Pedro llegaba con una sonrisa así y les decía, venga, cuénteme qué no entiende, yo le explico. ¿Qué es lo que usted no sabe? Yo le explico. ¿Cierto? Y bueno, cuando yo logro, miren, hermanos,
Eso que les voy a compartir, se lo voy a compartir muy, muy a nivel personal. Yo tengo amigos que oro por ellos porque son hijos de paz. Pero con los que he podido tener un acercamiento, no desde lo doctrinal, sino desde lo escritural. Porque es muy bueno cuando ellos me dicen, vení, loco, vení, contame, ¿vos qué entendés de este pasaje? ¿O de qué está hablando el Señor en este texto de la Biblia? ¿Saben qué? Eso me ha funcionado mucho más que cuando peleaba con ellos, que por si el brinquito, que por si el gritico, que si el aplauso, que si la guitarrita, que si la Virgen. Cuando yo tomé la decisión de dejar de decirle a ellos idólatras, fanáticos, mejor dicho, cuando nosotros aprendamos del apóstol Pablo, una historia del apóstol Pablo buenísima fue su llegada a Atenas. Los griegos eran demasiado idólatras. Tenían un altar a todos los dioses. Y dice el texto que el espíritu ardía dentro de Pablo, el celo por la fe, por la idolatría, pero Pablo no se volteó a decirle idólatras, sino que por allá encontró en el medio de toda esa idolatría, encontró la rendijita, el huequito por donde se podía meter, y por ahí se metió. Por Porque el ¿qué Dios encontró no Pablo en conocido. Atenas? El altar al Dios no conocido, ¿cierto? Entonces Pablo les dijo, veo ante todo que ustedes son una bola de idólatras, pecadores, paganos, que tienen un montón de dioses que no sirven para nada. ¿Cierto que sí? Así dice el texto en Hechos, hermana. Casi, casi. No, no dice así, no, estoy lejísimo. Porque Pablo lo que les dijo fue, hombre, veo que ustedes son personas muy piadosas y muy creyentes. Es más, son tan creyentes que ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Ojo, que ese altar no estaba dedicado a Dios, a nuestro Dios, sino que ellos en su mente decían, si de pronto, o sea, no queremos es que nos falte un Dios. De pronto falta un Dios en alguna parte que nosotros no conozcamos, entonces hagámosle un altar. O sea, no estamos hablando que era un altar para Dios, era un altar para un ídolo. Pero Pablo lo que hizo fue agarrar de eso y decirle, mire, porque veo que hasta tienen un altar al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen, es del que yo les vengo a hablar. Y se llenó el aerópago. ¿Cómo así? Si existía, imagínense, algo, si existía un Dios que no conocíamos y nos lo van a presentar. Busque, hermano, hermana, ¿qué lo une con esa persona? ¿Qué lo une con su familiar? Mire, Alejandro y yo tenemos un familiar en común, una familiar en común, que es muy querida, es una tía mía, y ella todavía no toma la decisión de bautizarse. Pero mi lucha ¿saben cuál es mi lucha con mi mamá? Que mi mamá, tajante con ella. Porque mi tía realmente lo que hace los domingos es que, pues, se levanta muy temprano en la mañana, madruga para misa, sale de misa y se va para el servicio. Es chistoso, ¿no? Pero esa es la rutina de mi tía. Así funciona. Entonces mi mamá dice, no, pero usted para qué, esa bobada. ¿Por qué tenés que venir a decirle que esa bobada, que esa no sé qué? Déjala, ora por ella, mostrale, ora con ella. Y en su momento, va a llegar el momento que ella diga, yo realmente necesito el bautismo. Yo realmente quiero ser una hija de Dios. Ojo, recuerden, el Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Amén.
nosotros nos podemos esforzar mucho y a veces eso nos pasa, que con ciertas personas, que con ciertos amigos, con familiares, nosotros no, pero convertite, pero convertite, pero convertite, pero convertite. ¿Y qué si no es el tiempo? ¿Y qué si no es para el reino de los cielos? ¿Lo puedes cambiar? ¿Lo podemos cambiar? No, ¿verdad? No. No. No nos desgastemos tanto. Ahora tampoco nos vamos al otro extremo de no hacer nada, pues. Pero no nos desgastemos tanto. Vamos a ser discípulos. Siendo discípulos primero nosotros. Viviendo primero nosotros como Jesús. Que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros compañeros de estudio, puedan ver en nosotros el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. También es importante, ¿no? Que ellos puedan ver el carácter de Dios en nuestras vidas. Y ahí sí, esa gente va a empezar a, que eso era lo que hacen en ese local por la mañana. Allá hay un montón de mujeres y dos man, eso sí, los dos son calvos, o sea que me tengo que cortar el pelo, pues me tengo que rapar para entrar allá, no, no hay que hacer eso. Pero qué bueno, empecemos a impactar, hermano, vamos a impactar desde nuestro círculo primario, pero empecemos a impactar en nuestro círculo primario. Nosotros queremos impactar una ciudad olvidándonos de la familia. Nosotros queremos impactar el mundo entero y nos olvidamos de lo básico, de lo que tenemos a la mano. Es una realidad. Es una realidad. Y es una realidad que no tiene por qué ser. Mis hermanos, por su atención, su participación, su aguante hasta esta hora, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Muy, Amén. muy agradecido con ustedes, hermanos, de verdad, muy agradecido con ustedes que me permiten este privilegio tan grande de compartir la palabra con ustedes hasta tan altas horas de la noche. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen. Dios me los bendiga. No sé dónde está Ramón, está como en el aeropuerto. Yo no Estamos sé aquí dónde en el está. terminal de Marinilla. Gracias por todo, Ah, amado. ok. Bendiciones. Sí. Estaremos en Un contacto. comentario, Néstor. Sí, Aquí tenemos a un apóstol del Señor que se llama Matías, vea. bueno, Ramón, Vea. está muy bien, gracias, gracias Ramón, estamos en clase. Me toca poner en cintura, Ramón. No sé, no sé. Tengo que ponerlo juicioso. Yo pensé que ya había terminado. No, Daniel iba a terminado. tener una intervención. Ah, bueno. Ahí me disculpa entonces. Pensé que No, estaba hágale, despidiendo. tranquilo, Ramón. Daniel, sí, yo me estaba despidiendo, pero él tiene un comentario. Sí, no, un comentario allí es que debemos enfocarnos, sí, en nuestro círculo de influencia también, pero también debemos de ver y buscar cuál es la mies. Porque muchas veces en nuestro círculo de influencia, capaz que solo uno de todos los familiares nuestros que está listo en ese momento. No quiere decir de que no vaya a estar listo ese familiar, esos otros familiares en algún otro momento. Pero tenemos que enfocarnos en esparcir la palabra a todos, pero buscando concentrarnos en la mies, que quiere decir que son los manguitos bajitos que mostró el hermano Alejandro ayer, No, eso es- Sí, es que real, son esas personas es real. que están listas para escuchar el Evangelio, para Es aceptarlo. importante, Daniel. Es importante Ujú. eso, Daniel. Ahora, yo lo estoy morando desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Y es que a veces nosotros estamos siempre pensando en, o sea, a veces estamos pensando en lo mega, en lo grande, ¿cierto? Pero hay que empezar desde lo pequeño, desde lo básico. Entonces, cuando yo digo que ojo con nuestro círculo de influencia es, sí, muy bonito, salimos a predicar todo eso, pero mis vecinos me escuchan que cada que estoy en mi casa, estoy gritando, estoy tratando mal a mi familia. ¿Cómo logramos ser influencia ahí? Cuéntame cómo No, logramos ser. claro, no, desde ese punto de vista ni siquiera, o sea, tendrías que analizar, se tendría que analizar uno mismo a ver si verdaderamente
uno está en el buen camino, porque capaz que no. Es lo que nos pasa, es lo que lastimosamente nos pasa. Vivimos, o hay quienes, y espero que ninguno de los que estemos aquí lo hagan, pero se vive como habitantes del mundo y el domingo nos ve todo el mundo organizaditos, atalajaditos con la Biblia debajo del brazo, porque vamos para la iglesia. Eso es religiosidad. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y Amén. como iglesia tenemos que influir e impactar. Ahí es el punto al que me refiero. No Ah, tanto ok, sí. buscar, a concentrarnos en que nuestro círculo de influencia tenga a los hijos de paz, porque probablemente sí son hijos de paz, pero no somos nosotros los que les vamos a llegar con el mensaje. Ujú, muchas veces eso, porque como se dice, nadie es profeta en su país, puede que en la misma No, pues familia de uno no nos hagan caso. eso lo dijo el Señor Jesucristo. Eso Sí, fueron palabras del Señor. No así hay es. profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ujú. Entonces es eso, mis hermanos. ¿Algún Bien. otro comentario? ¿Invitación a cenar? A Ramón me invitó a cenar cuando llegó. El hermano Ramón. Aunque no escucho todo el tema, pero por lo que están diciendo, pues imagínense si Jesús fue buen ejemplo como hijo, como hermano, como amigo, y no le siguieron. Imagínense nosotros si no estamos dando o tratando de dar un buen ejemplo. Es exacto. Sí. Pero la importancia es hacerlo. Lo tenemos que hacer. ¿Listo? Sí. Bien. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. Yo sé que esta tarde tenemos que madrugar y realmente tengo un poquitico de afán porque no sé